Vamos a empezar con apoyo del todopoderoso Francis Cary. Hoy día vamos a hablar de las sustituciones nucleofílicas. La vez pasada ya definimos bien lo que era un nucleófilo y un electrófilo. Las sustituciones nucleofílicas son reacciones del tipo que se muestran acá, en donde vamos a sustituir una parte de una molécula por otra. La sustitución en este caso específicamente se va a hacer del nucleófilo que está en la molécula objetivo original por un nucleófilo entrante. También se habla de grupo entrante y grupo saliente. Esto es una reacción de sustitución clásica. Si es que C, dentro de la reacción que tenemos, es un nucleófilo fuerte, puede forzar un enlace. Si vemos acá, nuestro A está enlazado con B, C puede forzar un enlace hacia ese centro con carga positiva, aunque tenga ya un enlace con otra parte negativa en la molécula. Esto pasa si es que C es un nucleófilo fuerte. Y en caso de que sea un nucleófilo fuerte, vamos a tener lo siguiente. Nuestro nucleófilo, que puede o no tener carga negativa, pero para este tipo de reacciones suele necesitar su nucleófilo muy fuerte, vamos a recordar que la basicidad está directamente asociada con la nucleofilia. No es lo mismo una base que un nucleófilo, pero sí van de la mano. Nuestro nucleófilo va a acercarse al centro con carga positiva. Hay que recordar que este carbono del centro de acá, al estar unido a un halógeno, tiene un delta positivo. Van a atacar sus electrones y antes de que se rompa este enlace vamos a lograr tener esto de acá, que es nuestro estado de transición, un complejo activado, y es al mismo tiempo también el paso determinante de la reacción. Nuestro nuevo nucleófilo se acerca a la molécula objetivo mientras el grupo saliente empieza a alejarse del grupo objetivo, llegando en algún momento a este punto intermedio. Aquí nuestra reacción avanza a que los electrones de este enlace se van al grupo saliente y los electrones que ya había entregado nuestro nucleófilo se terminan de consolidar como un nuevo enlace covalente. De esta forma sustituimos el nucleófilo bromo por el nucleófilo hidroxilo de este caso. Ahora vamos a ver un detalle. Si nosotros vemos cuál es la configuración absoluta del carbono quiral sobre el que vamos a hacer la sustitución, nosotros partimos con un carbono S, asumiendo claramente que el orden de los radicales está numerado según su orden de prioridad también. Al hacer nuestro complejo activado tenemos una inversión de estos grupos que antes estaban hacia abajo, van a empezar a planirizarse para después terminar hacia arriba. Esto nos da una inversión de la configuración de ese carbono central. Entonces, cuando tengamos un carbono quiral, siempre tenemos que tener cuidado cuando tengamos una reacción de sustitución de que probablemente, o es una de las posibilidades, tengamos un cambio de configuración absoluta. En este caso, nuestro producto es R. Como vimos acá, el paso determinante de la reacción es la formación de este complejo activado, es por lo tanto también el paso más lento de la reacción. Ahora, como en nuestro paso determinante tenemos dos especies que tienen que estar, o sea, nuestro nucleófilo entrante y nuestra molécula objetivo, vamos a hablar de una sustitución nucleofílica bimolecular, porque tenemos dos moléculas en el paso determinante de la reacción, por eso la reacción se llama SN2. Como ya dijimos, una SN2 conlleva un cambio de la configuración del carbono afectado y si es que el nucleófilo entrante tiene la misma prioridad que el nucleófilo saliente. Más adelante vamos a ver ejemplos en que el nucleófilo entrante tiene prioridad distinta al nucleófilo saliente y no necesariamente vamos a tener una inversión de la configuración absoluta. En este caso, dado que el oxígeno y el bromo respecto a cadenas de carbono tienen la misma prioridad, vamos a tener una configuración absoluta distinta. Para todo esto del SIR siempre es bueno recordar, echarle una leída a las reglas de Canning-Gold y también es importante recordar de los cursos de cinética cómo sería la ley de velocidad de esta reacción. Dado que tenemos dos moléculas participantes de la etapa determinante de la reacción, vamos a tener que nuestra velocidad, nuestra ley de velocidad, depende de la concentración tanto del nucleófilo como de la molécula objetivo, ya que estas dos tienen que juntarse en un mismo lugar del espacio para que ocurra esta primera etapa de la reacción. Vimos qué pasaba en el caso de que tuviésemos un nucleófilo fuerte. Puede forzar un enlace covalente nuevo en la molécula objetivo y desplazar a un grupo saliente. Pero ¿qué pasa si es que el nucleófilo no puede forzar un enlace? Si tenemos un nucleófilo que tiene los electrones disponibles para compartir, pero no es suficientemente fuerte en su carácter nucleófilo como para forzar ese enlace. Lo que tenemos que hacer en ese caso, ya que no podemos mejorar la nucleofilia de nuestro nucleófilo, podemos mejorar la electrofilia de nuestro electrófilo. En ese caso, nuestro electrófilo tenemos que recordar que va a ser el carbono al que estamos atacando con electrones.
Y la forma de tener un buen electrófilo en un carbono es formando un carbocatión. Una de las formas en realidad. En este caso vamos a tener una reacción un poco distinta, porque dado que nuestro nucleófilo no puede directamente entrar, por ejemplo vamos a asumir que nuestro nucleófilo va a ser el cloruro, yo no podría directamente introducir aquí un cloruro, pero lo que sí puedo hacer es protonar este grupo para volverlo un buen grupo saliente y voy a formar un carbocatión. Este paso en el que mi grupo saliente sale y forma el carbocatión es el paso determinante de la reacción. Si se fijan en este paso solamente tengo una molécula que es la misma molécula objetivo. La molécula objetivo es la que determina la velocidad de la reacción, dependiendo de qué tan probable sea que se forme este carbocatión. Una vez que ya tengo el carbocatión formado y tenemos que tomar en cuenta su simetría, puede entrar mi nuevo nucleófilo a atacar. Ahora bien, nuestro carbocatión es un carbono con hibridación sp2 que tiene un orbital p libre, como se muestra acá, donde faltan los electrones. Cuando nuestro nucleófilo ataque, va a tener que atacar a alguno de esos lóbulos del orbital. Ahora la posibilidad de que ataque arriba o abajo es exactamente la misma, porque si se fijan, la molécula en este plano ahí es simétrico. Hacia arriba tengo el orbital, hacia abajo tengo el orbital, y no hay forma de diferenciarlo. Entonces vamos a tener una posibilidad de 50 y 50 de que nuestro nucleófilo entre por arriba o entre por abajo. Al tener esa posibilidad de 50-50, lo que vamos a obtener es una mezcla racémica o racemato. Entonces, si partimos con un producto que en su configuración absoluta era S, vamos a pasar por un intermediario que no tiene configuración absoluta, pero es un centro proquiral que nos va a permitir tener al final un producto S y un producto R. ¿Cuándo puedo tener un carbocatión? Porque esto no es algo que ocurra siempre, y eso depende de lo que se conoce como efecto inductivo. Para entender qué es el efecto inductivo, primero tenemos que recordar qué es la electronegatividad y tenemos que entender que un carbono sp2 es mucho más electronegativo que un carbono sp3, por lo que puede un carbono sp2, como el que está acá, vemos su orbital p, abstraer carga de los grupos carbonados que están cerca, estabilizando así esa carga positiva. Estos grupos de acá van entonces a entregar electrones a este carbocatión para estabilizarlo. Por eso, podemos decir que la estabilidad de un carbocatión depende de sus grados de sustitución. Un carbocatión metilo es muy inestable y un carbocatión terbutilo es muy estable. Obviamente nosotros nos vamos a mover en el rango entre medio y después tenemos que empezar a buscar criterios para determinar si es que tenemos un carbocatión lo suficientemente bueno para formar una reacción SN1 o si es que nuestro nucleófilo es lo suficientemente fuerte, débil como para tener una SN1 o una SN2. Otro dibujito de cómo se estabiliza el carbocatión por efecto inductivo. Recordar que esto marca el momento dipolar de los enlaces. El carbocatión va a estar entonces atrayendo la densidad de carga electrónica por sus enlaces carbono-carbono para suplir esa deficiencia de carga. Ahora, como en la etapa determinante de la reacción, que es la que vimos acá arriba, solo hay una especie, la sustitución se llama sustitución nucleofílica unimolecular, porque la parte más lenta de la reacción es que se forme ese carbocatión. Una vez que el carbocatión está formado, es muy inestable, es muy reactivo y va a ser rápidamente atacado por cualquier nucleófilo que tenga cerca. Como la reacción es unimolecular, tenemos que recordar que su velocidad de reacción entonces va a estar determinada únicamente por una constante que se determina experimentalmente y la concentración del reactivo que nos interesa en este caso es la molécula objetivo. Y lo que les comentaba antes, recordar siempre que las reacciones SN1 sobre carbonos quirales, un carbono quiral, va a darnos una mezcla racémica en los productos.